Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo para todos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les deseo muchas bendiciones. Hoy nuestro Consolador, el Dios Todopoderoso que está presente en su Espíritu sobre esta tierra, siempre está al cuidado de los suyos, al cuidado de su iglesia, pues somos su cuerpo, un cuerpo que Él ama, dio su vida por esta iglesia, pagó el precio por su rescate. Así que estamos confiados y seguros que el Señor Jesús está con nosotros y que la bendición de Dios no falta con cada uno. A su nombre sea la gloria. En esta hora vamos a adentrarnos, a internarnos en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y vamos a avistar un tema muy importante que es en la escuela de los profetas. Es muy importante ir a esta escuela. De pronto no has tenido la oportunidad de estar en la escuela sapiencial, pero hoy vamos a la escuela de los profetas, vamos a dar un paseo por allí con el objetivo también de aprender algo de cada uno de ellos, aunque veremos algunos porque difícil sería tratar de todos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la separación del alma y el espíritu, las constituciones y los cerebros, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida de él, sino que todo está desnudo y abierto ante sus ojos, al que debemos de dar cuenta. Alabanzas al nombre del Señor. Nuestro lema, en la escuela de la palabra. En la dimensión sapiencial de la vida en Cristo. Tomé esta frase también como anécdota. Un joven quería ser profeta. El maestro le preguntó: ¿estás dispuesto a que te ridiculicen y a pasar hambre hasta los 45 años? Sí. ¿Pero qué pasará entonces? ¿Seré reconocido, respetado y rico?, respondió el joven. El maestro le respondió escuetamente: no. Pero para entonces te habrás acostumbrado a ser pobre, ignorado y despreciado. Vamos, para el ingreso a la escuela de los profetas, ¿con qué actitud había que tener? De Elías aprendemos a desplazarnos. De Habacuc aprendemos a permanecer en la noche. De Isaías aprendemos a configurarnos con el siervo de Jehová. Son los tres profetas dentro de los que vamos a estar socializando y aprendiendo mucho de ellos. En la escuela de Elías, junto a este profeta podemos aprender a irnos desplazando de los lugares de arriba a los de abajo, de la suficiencia a la receptividad, de los imperativos a la súplica, de la búsqueda de éxito a la experiencia de los límites, del protagonismo a la sombra, del Dios del huracán al Dios del silencio. Es lo que aprendemos de Elías. Habacuc, en su escuela aprendemos
Junto a este profeta podemos aprender a no rehuir las preguntas, adoptar la postura del centinela, familiarizarnos con la oscuridad, esperar fierros y permanecer. En la escuela de Elías, de sus cantos del siervo podemos aprender a pasar de las apariencias a la realidad, del rechazo a la atracción, de la eficacia a la fecundidad, de las proclamaciones a la vida entregada. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra tiene en nosotros la tarea de perforar, de horadar, y son los profetas los enarboladores de ese martillo o flecha para adentrarse en nuestras entrañas. Esta misión de atravesarnos que tiene la palabra profética va directamente a nuestra vida teologal. Los profetas van exactamente al fondo que sostiene nuestra vida, a la que está en la propia base de la existencia, la fe, la esperanza y el amor. Ellos no crearon escuelas como los sabios. No podían prepararse para la profecía porque ésta irrumpe sin aviso, sin consulta. Pero aunque no formen escuela, la huella que dejó su presencia en Israel nos permite ponernos a su escuela y aprender de ellos. Así con Elías vamos a aprender a desplazarnos, con Habacuc a permanecer en la noche, y con Isaías nos configuramos con el siervo de Jehová. Siguiendo la trayectoria vital de Elías encontramos múltiples datos que nos indican cómo, hacia dónde son los desplazamientos que hace. En este constante movimiento del profeta vemos también reflejada la vida espiritual. Como dice el Señor, que el que es nacido del Espíritu no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Su larga historia de movimiento y desplazamientos que podíamos leer en la clave de Elías. Junto a este profeta podemos aprender a irnos desplazando de unos lugares a otros en el continuo movimiento de la vida. De los lugares de arriba a los lugares de abajo, de la altivez a la humillación. El profeta pasa de dirigirse al rey a ir a la casa de la viuda, de los santuarios a la viña, de lo alto del monte a los lugares de la injusticia. De todo esto sabemos mucho en la vida espiritual. De la suficiencia a la receptividad, aquí podemos ver tanto nuestra historia personal como colectiva. Estamos pasando de la significatividad, influencia, número y etapas de disminución, que son cosas que suceden en la humanidad por las detracciones que se dan. El paso de Elías por el desierto, su acostarse debajo de la retama y quejarse de su cansancio, hace que de su escuela aprendamos
a ponernos de pie y a seguir caminando. Que aunque usted tenga algo de qué quejarse, algo de qué lamentarse, no obstante, póngase en pie, siga el camino, siga avanzando, porque no es tiempo de detenerse. De los imperativos a la súplica, de actitudes más prepotentes a etapas de reciprocidad, de recibir, de aprender. Quizás sabes mucho, pero sabe, comparado con lo que te falta por aprender, sabes poco, por no decir nada. Porque las cosas de Dios son inmensurables. Su conocimiento es infinito. Y si solo te planearas de viajar a la luna, encontrarías que estás demasiado lejos de allí y que necesitarías una nave demasiado tecnológica para llegar. Y estamos hablando solo de la estrella más cercana. Del triunfo a la experiencia de los límites. Estos límites nos indican que estamos en un tiempo de gracia, porque lo que nace de la pobreza va amarrado al evangelio. Lo que nace, tiempo de gracia, dado por gracia, no lo merecíamos. Del protagonismo a la sombra. Cuando Elías se sentó solo en un lugar, en su soledad, recibe de Dios la lección de que hay muchísima gente que también le son fieles a Dios. Usted puede sentirse solo, iglesia de Dios, y máxime en estos tiempos, pero sabe, en medio de esta pandemia nos hemos sentido aún más acompañados. Se han multiplicado los hermanos, las hermanas, la iglesia. Alabanzas a Jesucristo. Del Dios del huracán al Dios del silencio. El silencio tiene una evocación mística. La vida religiosa, vida espiritual, vida cristiana, cargada de palabras y documentos, necesita más del silencio. Solamente en el silencio podemos escuchar. Aunque Elías buscaba a Dios en el huracán, pero lo halló en el silencio. Cuando no había nada que decir, nada que hablar, sino esperar en el silencio. De aquí en adelante sí que necesitamos el silencio. El silencio. Recuerdo las palabras de una creyente en una congregación que en su predicación por el Espíritu decía que había que conservar silencio, porque cuando el Señor toque la trompeta sonará una sola vez, y no sea que el que esté haciendo tanta bulla ni la escuche. El silencio, la meditación, la espera. Junto al profeta Habacuc podemos aprender muchas cosas también. Siguiendo también su trayectoria vital, su carácter crítico e impaciente hacia Dios. Mucha atención, impacientes, que quieren que las cosas se hagan ya. Podemos personificar y sentirnos en su escuela con todas nuestras impaciencias, enfocados con Dios, incomprensiones de por qué las cosas están como están en el mundo, y ver al mismo tiempo que este profeta es el hombre de la fe. Habacuc
el problema del mal y el sufrimiento le hace estar en crisis en todo lo que hasta ahora sabe de Dios. Y es aquí donde vemos al maestro de la sabiduría y la profecía. Se instala en la noche, en la crisis, y va a esperar para ver, como gran escuchador de la palabra de Dios, qué le dice Dios en ese momento. Y en las palabras de oración de Habacuc encontramos el siguiente contenido: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes? Me enseñas trabajos. Me pones delante de violencias y destrucción, y surgen reyertas y se alzan contiendas. ¿No eres tú, Señor, desde el antiguo, mi Dios santo, que no muere? Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el mal. No puedes estar contemplando la opresión. ¿Qué hacer cuando la realidad parece estar en contradicción con los dogmas y creencias aprendidos? De nuevo el profeta se atreve a increpar a Dios y le acusa de pasividad ante la injusticia. ¿Por qué contemplas en silencio a los traidores, al culpable que devora al inocente? Oiga la posición de Habacuc. ¿Cómo no consigue encontrar respuesta? Habacuc no se da por vencido. Sabe a una de que Dios le va a responder, pero él en su afán se apresura y sube a una torre como un centinela de Jerusalén, que va a su sitio de guardia para esperar la respuesta a sus lamentos, y se dispone a adentrarse en la noche, a quedarse en vela el tiempo que haga falta y a esperar a que Dios responda a sus preguntas. Me pondré de centinela, haré la guardia, ateando a ver, me dice, que responde a mi proclamación. La respuesta de Dios es sorprendente y en apariencia está llena de contradicciones. El Señor me respondió: escribe la visión, escribe, grábala en tablillas, de modo que se lea de recorrido. La visión tiene un plazo. Jadea hacia la meta, no fallará, aunque tarde, espérala. Alabanzas a Jesús. Como notamos cómo el Señor a los judíos, apóstoles y discípulos en ese momento, acostumbrados a la oración llena de preguntas, entonces dice en Juan 16:23, entonces no me preguntarás nada.
Les digo la verdad, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no has pedido nada, invocando mi nombre. Así que pide, recibe, y la alegría te llenará. Alabanzas a Jesús. Y en esa escucha se le dice que no tenga prisa. No tenga prisa. Así, entrar en la escuela de la palabra significa esperar, ya que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y escuchar, como el profeta, el justo por fiarse vivirá. Por fe vivirá. Por fiarse vivirá. Habacuc es convocado a la confianza, a fiarse más allá de la noche. Que no está de noche, está oscuro. Estoy esperando. Estoy cansado de esperar. Y entonces, esta noche me tienes que responder. Tengo que hallar la respuesta. Pues hermano y hermana, no te preocupes, no te apresures, porque vendrá el mañana, vendrá el día, y tendrás que seguir esperando en el día. Así es con Dios. No es en el desespero, sino en el momento conveniente. Yo he hecho a Dios una petición. Oiga, una petición que la hice estricta durante 5 años, y en 5 años la respondió en plena cuarentena. Y la respondió precisamente en el momento más indicado, cuando más necesitaba esa respuesta. Por tanto, la convocatoria que él hace para entrar en su escuela, algo nada fácil. Esperar, estar a la escucha y estar convencido que hay un tiempo de Dios que no coincide con el nuestro. Son diferentes. Alabanzas a Jesús. Esta es la auténtica experiencia de la fe. La confianza sin límites, en la que podemos proclamar: el Señor me hace caminar por mis alturas. Y termina Habacuc en esa conclusión. Y en mis alturas me hace andar. Habacuc es convocado a la confianza, a fiarse más allá de la noche. Vamos a la escuela del siervo. Vamos en este recorrido. Te invito, pasemos a la escuela del siervo, de los cantos del siervo de Isaías, escuela de Isaías, de los profetas del reino de Judá. El más notable fue el profeta Isaías. Isaías se ganó el título de profeta evangelista. Murió como mártir. Fue aserrado con una sierra de madera. O sea, su vida está reflejada en los héroes de la fe en Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Isaías profetiza contra la incredulidad. Contra la incredulidad. Teniendo en cuenta que hay incredulidad sincera e involuntaria. Usted sabe que la incredulidad es pecado universal.
pero en el sentido en que se ve. Es la incredulidad o la duda de una persona que busca la verdad. Quiere creer, pero teme creer según la disposición de su mente. Desconfía del testimonio ajeno y trata de convencerse de todo por su experiencia. Esa involuntaria. Alabanzas a Jesucristo. Tal incredulidad no se puede llamar groseramente criminal, pero uno debe tratar de evitarla como una dolencia moral o un defecto. Hay una incredulidad amarga y maliciosa. Esta es la incredulidad que sufren las personas que no quieren creer. No quieren creer. Pueden creer, pero no quieren. Aunque la fe golpea persistentemente en el alma, aunque la verdad aparece irresistiblemente en su mente y tiene evidencias evidentes por sí misma, esta es una amargura contra la fe y la verdad, similar a la de Satanás. Los principales sacerdotes y los escribas de los judíos sufrieron de tan terrible incredulidad. Escucharon la enseñanza verdaderamente divina de Cristo, vivieron sus milagros, pero cerraron ferozmente los ojos de sus mentes ante la verdad obvia del Salvador. Alabado sea el Señor Jesucristo. Muchos incrédulos contemporáneos son similares a ellos. Los caminos por los que llegan a este miserable y absolutamente desastroso estado de incredulidad son diferentes, pero su raíz es la misma para todos. El amor propio, el orgullo mental, el interés propio y la perseverancia. También hay una frivolidad que relaciona en la incredulidad, una incredulidad frívola. Esta es la incredulidad de aquellos que nunca han tratado de investigar y estudiar la verdad. No creen porque están bajo la influencia de sus guías incrédulos. No revisan, no investigan y creen a cualquiera que les diga cualquier cosa, deformada, vacía o tenebrosa, y confían en eso. Dicen y repiten las mentiras que otros pronunciaron sin revisar si son mentiras y las dan por verdad. Son incapaces de una incredulidad independiente. Ni siquiera son incrédulos por sí mismos. Son incrédulos porque tienen una incredulidad infundada por otros. Pero, como los loros, solo aprenden los puntos de vista y las conclusiones de los líderes de la incredulidad, a menudo sin poder decir nada en defensa de sus delirios. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso que está escuchando, así hablaba Isaías al pueblo. En general, los incrédulos de este tipo son personas sin convicciones firmes, llevados por el viento de cualquier enseñanza. Como decían en el siglo XVII los hermanos evangelistas que escribieron el Tratado del Corazón. O sea,
se comen cualquier sugerencia, que se adhieren fácilmente a la incredulidad si está de moda y si sus predicadores tienden y tienen algo de fuerza o de gloria. Eso porque una persona tenga fama y aparezca en todas las redes sociales no significa que tiene la verdad. Alabanzas a Jesús. Sudemos, hermanos, para apartarnos de todo tipo de incredulidad, como enfermedad y crimen, y especialmente de la incredulidad de los amargados, maliciosos, y que viven en sus pendencias. Lo que dice Pablo, pendencieros, en esas pendencias, los incrédulos por imprudencia, que piensan con la mente ajena, necesitan ser amonestados y encaminados por el camino de la verdad, para inculcarles una fe firme. Nosotros mismos necesitamos creer con sinceridad y firmeza, sin la menor vacilación y duda. Alabanzas al nombre de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Podemos aprender a pasar de, aquí en la escuela de Isaías, las apariencias a la realidad. Hermano, la apariencia no es la realidad es otra. Una persona puede aparentar mucho, pero realmente, en el fondo, en su esencia, no es lo que aparenta. Del rechazo a la atracción, de la eficacia a la fecundidad, de las proclamaciones a la vida entregada. Ya no es el más fiel en la presencia del Todopoderoso el que más se proclama. El más fiel en la presencia y precioso a los ojos de Jehová de los ejércitos es la persona dedicada a Él. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Si pasar de las apariencias, sí, a la realidad. Ir más debajo de las apariencias. Porque las apariencias pueden ser parte de la altivez y el enaltecimiento. Oh, bendito es el Señor. ¿Sabes? ¿Quieres saber mucho de la bestia? Pues te digo una cosa, la bestia será una figura llena de apariencias, pero vacía, sin Dios. Nos parecía, viendo al siervo, la figura principal que presenta Isaías en su escuela, el siervo, nos parecía que estaba herido por Dios, humillado, y creció como una raíz. Eran nuestros pecados los que Él llevaba. Ir más debajo de las apariencias. Llevar al creyente a expresar algo profundo, a entender que favor de Dios y sufrimiento son compatibles. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. El siervo es alguien herido y sin embargo bendecido, con quien Dios se vuelca, se complace.
Se nos llama por tanto a bajar del mundo de las apariencias. ¡Bájate de allá! ¡Bájate! Porque cuando el Señor llame a su iglesia, toque la trompeta, solo la van a escuchar los que se bajaron de las apariencias. Los que están en esas alturas se quedarán. Pero cuando Cristo se lleve a la iglesia, esa altura donde estás estará muy abajo de la iglesia y de Cristo. Se nos llama por tanto a bajar del mundo de las apariencias y relacionarnos de otro modo con el sufrimiento. Oh, es que bajarte de tu apariencia te causa alguna molestia y sufrimiento. Te produce algún martirio, pues hay que tener en cuenta eso en la escuela de Isaías. Que hay que relacionarnos de otro modo con el sufrimiento. Es que el siervo te está dando ejemplo. El siervo de Jehová te está mostrando cómo el Dios Todopoderoso viene y se humilla, se baja de su gloria y se hace siervo. Oh, alabanzas a Jesús. Tenemos ante el dolor necesidad de una desvelación del misterio de la vida espiritual. La escuela del siervo nos introduce mucho más adentro, a ir por debajo de las apariencias para pasar del rechazo a la atracción. Cristo no nos atrajo por una gran apariencia. Cristo nos trajo antes, al contrario, por su sufrimiento. Y eso nos atrajo. Se nos invita también a estar más cerca del conocer, pasando por nuestra forma de ver el bien y el mal. Porque es que los seres humanos tenemos una forma muy diferente a la de Dios, de ver el bien y el mal. Alabanzas a Jesús. Guía la percepción de la realidad hasta ver el mundo de adentro hacia afuera y de arriba a abajo. En la escuela de Isaías. Dice en Isaías 5, 20, 21 y 24. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Adoran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos, irrazonables delante de sí mismos. Y sobre eso los juicios de Isaías 24, 21 y 23 dice. Alabanzas a Jesús. Y será en ese día, el Señor visitará al ejército más sublime en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. O sea, se la pinto y la dibujo en la siguiente forma. El Señor juzgará a los altivos en sus alturas, y sus altas y elevadas apariencias. Y el Señor juzgará a los de la tierra, y serán amontonados como presos en una fosa, y encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán castigados. Y la luna se enrojecerá, y el sol se avergonzará, cuando el Señor de los ejércitos reine sobre el monte de Sión y Jerusalén, y ante sus ancianos habrá gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Isaías comienza no en la tierra, sino en el cielo. Así es su llamamiento. En un intercambio de la corte celestial, en el centro
neurálgico del universo. Y escucha, consolad, oh, consolad a mi pueblo. Jehová ejerce el dominio sobre el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El dominio del Señor, sin embargo, no se basa en el poder de la violencia o la destrucción, sino en la comodidad, con el tono de hablar con ternura. ¡Oh, qué rey! ¡Qué diferencia! Como los humanos necesitan bombas nucleares, bombas atómicas para una guerra. Pero este rey ganó la batalla con la ternura, con la humildad, con su amor. Y los venció a todos, hasta el anticristo con todos sus ejércitos en el monte Megiddo, en ese valle. Dentro de este ambiente cortesano se escucha la voz del Señor, seguida de otras voces celestiales, presumiblemente de un mensajero celestial. Prepara en el desierto el camino de Jehová. Haz derecho en el desierto una calzada para nuestro Dios. Esta voz celestial sin nombre exige una transformación radical de la topografía terrestre como preludio de una revelación alucinante de la gloria del Señor a todas las personas. A su nombre sea la gloria. El llamado celestial del profeta Isaías. Alabanzas a Jesús. ¿Qué voy a llorar?, pregunta el profeta. En resumen, el mensaje del profeta Isaías es una mezcla de impermanencia y permanencia, poder y ternura. La gente es como la hierba, parte del orden creado, impermanente. La palabra de Jehová, sin embargo, es permanente, firme y poderosa. ¡Aleluya! ¿Quién tiene tal palabra? Jehová el Señor, con el poder supremo sobre la muerte y la vida, revelado como un pastor que reúne a los corderos de cerca, abrazándolos suavemente. A su nombre sea la gloria. Es este Jehová que está llamando al profeta Isaías a proclamar: aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios. Aquí está tu Dios. Oh, aleluya, aleluya. Como el día cuando salí lleno de la gloria de Dios de un coliseo, gritando: Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. La gran lección es que la cualidad del bien tiene tal fuerza que no es comparable a la del mal. En nada se compara. Es la prefigura, es el heraldo de Emanuel por parte del profeta Juan el Bautista. Consuelen, consuelen ahora a mi pueblo. Sí, es la llegada del Consolador. Resonará en los corazones y las voces de los pueblos reunidos.
reuniendo a los santos de lejos y de cerca, del pasado, del presente y del futuro, porque ese Mesías, ese Emanuel se manifiesta en carne. Lo miraban desde Adán, todas esas generaciones esperándolo, y lo miramos hoy, después de 2020 años, hacia atrás lo miramos. Alabanzas a Jesús, lo ve el pasado y lo ve el futuro. El siervo que es uno solo, con el poder y la autoridad para justificar a todos. Alabanzas al nombre de Jesús. Obviamente, si todos creen, pero no todos creyeron. En esta escuela aprendemos también a pasar del hacer al sentir. El siervo no dice nada. Ha entrado en otra etapa donde no es el decir, sino el ser lo que lo autentifica. Entonces, no es el no, sino el hacer, el ser. En la vida espiritual tiene que aprender a estar. Hay que aprender a estar en ella. Este es un aprendizaje arduo y abnegado que nos lleva a más escucha, a estar más con las personas, a escuchar más la palabra de Dios, a poner más atención. Alabanzas a Jesús. Vea, mucha atención, porque el mundo es como el que está en la embarcación en mar abierto y se está hundiendo. Y Dios envía auxilio para que los rescaten. Pero ellos no se dejaron rescatar del que Dios les envió a rescatarlos. Por ejemplo, en nombre de Cristo lo digo, y con la convicción espiritual en Él. Muchos pastores Dios puso en congregaciones para sacar adelante a muchos, sacarlos inclusive y llevarlos en victoria. Pero hoy muchos creyentes buscan ayuda del que Dios no les envió. Escuchan al que Dios no les mandó y escuchan palabras que no son las que Dios les dio. A todos los creyentes, iglesia de Dios, que me alcancen a escuchar en todo lugar, escuche a su pastor, que fue el que Dios le posesionó en el altar de tu iglesia para que te hable la palabra. Es a través de él que Dios te va a hablar y te va a formar en la vida espiritual. Ahí está el mensaje, no está en otro, es en ese hombre que Dios oficialmente posesionó en ese altar. A su nombre sea la gloria. Este siervo también nos enseña a ir más adentro en el compadecer. El siervo lleva lo de otros. Hay en él un ejercicio de solidaridad. Esa es la esencia de la vida cristiana, que da forma a una iglesia que lleva en sus entrañas la vocación de llevar a otros, de ser solidarios, de ponernos junto a quienes son las víctimas del pecado de este mundo, para hacer lo posible y horadar esas situaciones injustas. El siervo, Habacuc y Elías nos invitan a ponernos a su escuela para aprender lo que es ser compañeros y discípulos y seguidores del siervo. Alabanzas
al Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, espero que esta guía y este viaje y esta expedición que hemos hecho por la escuela de los profetas le haya sido de mucha bendición. Con la ayuda del Señor estaremos próximamente escuchando la segunda parte. El Señor Jesús me les bendiga a todos y ponga en práctica esta palabra, hermano, póngala en práctica, porque de una cosa puedes estar seguro, y en nombre de Jesucristo te lo digo, esto te vino directamente de Dios, de Dios, de Dios. A su nombre sea la gloria.